Muy buenos días. Hoy hablaremos de un tema muy especial, ¿verdad? Con respecto al origen de la química y su evolución. Podemos decir que este es el video El hermano gemelo, ¿verdad? El tema que hablamos con anterioridad llamado El origen de la física y su evolución, ¿verdad? De antemano decirle gracias a Libreta Pereira Diversa y a Divetec por permitirnos realizar este video informativo, ¿verdad? Con el objetivo de que los alumnos o personas que son técnicos, ¿verdad? Estén informados con respecto a lo que es el origen de la química como parte de su repertorio de conocimiento, ¿verdad? No hay nada más que decir, pues comencemos con el video. Bueno, pues siguiendo con el video, ¿verdad? Hablaremos del origen de la química. Bueno, pero este tema es muy extenso, la verdad, ya que la química nace no exactamente en la época clásica o la edad clásica, sino que desde de la era, por decirlo así, desde el nacimiento del hombre, ya se experimentaba de forma indirecta lo que eran procesos químicos. Por ejemplo, a nivel antropológico, la creación del fuego permitía que los seres humanos en ese entonces, los Homo sapiens, ¿verdad? Ya la última evolución de esa cadena, porque ya ese tipo de seres humanos tenían un uso de razón básico, ¿verdad? Pero ya pensaban en crear el fuego, ¿verdad? Después de su creación, pues lo utilizaban para diversas actividades, por ejemplo, para cocinar sus alimentos, ¿verdad? Pero desde ese momento, pues ya se estaba tratando con términos de química, ¿verdad? Porque el objetivo de esas personas, ¿verdad? Era de cocinar los alimentos para mantenerlos conservados, ¿verdad? O sea, estaban haciendo el proceso de conservación de los alimentos. Ese era un concepto en este entonces, no se tomaba así como algo técnico, sino que como supervivencia, ¿verdad? Pero si lo vemos en esta actualidad, el método de conservación de alimentos pues todavía se ha utilizado, ¿verdad? Ya no lo hacemos con fuego, ¿verdad? Pero la verdad pues es que lo utilizamos por medio de otras sustancias o por medio de otros métodos como la criogenación, ¿verdad? De los alimentos, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Esto también pues nos llevó a la apertura, ¿verdad? Del pensamiento clásico, ¿verdad? Sobre los cimientos de la química, que a continuación hablaremos sobre él. Siguiendo con el video de los orígenes de la química, ¿verdad? Y su evolución, ¿verdad? Hablamos que el siglo IV, en la época clásica, ya existían, ¿verdad? Personas que realizaban el estudio del medio natural, ¿verdad? Así como se habló en el video de la evolución de la física. Generalmente, como las ciencias estaban mezcladas, por decirlo así, de forma así que no había una concepción de ramas de la ciencia. Básicamente se podía centrar en dos ciencias principales, la filosofía y la ciencia de lo natural, ¿verdad? Que lo había creado pues Aristóteles. Pensaba que la sustancia estaba formada por cuatro elementos: tierra, aire, agua y fuego, ¿verdad? O sea, ella había, por decirlo así, introdujo el concepto de elementos, ¿verdad? Ahora que en la actualidad ahora en la época moderna, se sabe que la tabla periódica contiene 118 elementos, ¿verdad? Y existen también elementos de transición, pero en esa época, o sea, por decir así, en el siglo IV, ya que una persona crea que existen ya elementos que componen o pertenezcan al universo entero, porque Aristóteles, o sea, se había planteado que esos elementos no solo pertenecían a la Tierra, sino que en el universo, ¿verdad? O sea, siento que esas eran unas ideas en cierto aspecto ya bien adelantadas a su tiempo, ¿verdad? Pero es que siento yo como recalco que la época clásica fue una época donde fue un resurgimiento de toda la ciencia y de forma rápida, la verdad. Lástima que por el tiempo, ¿verdad?
y por ciertas circunstancias de la vida, pues la época clásica decayó, ¿verdad? Y el avance científico no se pudo estar dando completamente o no fue dinámico en su tiempo, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Hablaremos de ciertos autores de la época clásica que dieron su tiempo al estudio de la química, ¿verdad? No solo de la química, ya que, como digo, ¿verdad? La filosofía en ese entonces estaba dando el nacimiento de los diferentes tipos de ciencias, ¿verdad? Pero como repito, la filosofía es la madre de la ciencia, ¿verdad? Y en ese entonces permitió el nacimiento de la hermana gemela de la física, ¿verdad? Que es la química. Uno de los autores que permitió dicho surgimiento fue Aristóteles, ¿verdad? Que repito, él creía en cuatro elementos, que para mí fue algo innovador. También hablaremos de Demócrito de Abdera, que propuso el concepto del átomo, ¿verdad? Que en griego lo mencionaban como nombre de ato, que compone, bueno, etimológicamente habla de la partícula más pequeña de la materia, ¿verdad? Y mencionando también, ¿verdad? Y recalco que Epicuro retomó esas ideas y mencionó que los átomos tenían formas geométricas, o sea, ya se estaba dando una forma a esta partícula porque sé que desconocía qué forma tenía. Se decía que era una partícula, pero que no tenía ciertas características físicas. Pero Epicuro mencionó que dependiendo del elemento, hacía la forma geométrica. Por ejemplo, la Tierra era un cubo, el aire un triángulo, el agua un rectángulo y así, ¿verdad? No estoy muy seguro cuáles son las figuras que él propuso para los elementos, ¿verdad? Pero, o sea, aquí fue, por decirlo así, el resurgimiento de la química, ¿verdad? Pero ya modernizándose como un conocimiento que compone de razonamiento y lógica. Aunque la química de por sí es más antigua, porque los Homo sapiens lo utilizaban pues de forma indirecta, desde la creación del fuego. ¿Y para qué utilizaban el fuego? Para la conservación de alimentos, que son conceptos directamente de la química, ¿verdad? Bueno, ahorita en este video entramos en un punto de inflexión, ¿verdad? De la química, ¿verdad? A diferencia de la física, la química tuvo su punto de inflexión por decirlo así, en la Edad Media. ¿Por qué razón, verdad? Primero porque la química se transformó de una forma radical, para mi criterio, ya que se pasó a llamar alquimia. Pero, ¿qué es alquimia? La alquimia, etimológicamente hablando, significa alteraciones químicas, ¿verdad? Sí, el concepto etimológico tiene relación con la química, ¿verdad? Pero esas alteraciones alquímicas que menciona, lo que es la ciencia alquimia, no es completamente de una forma natural o de una forma meramente científica, sino que ya involucraba ciertos aspectos ya esotéricos. No solo estamos hablando de aspectos científicos, sino que la alquimia buscaba o sea, la combinación de las ciencias fácticas con la ciencia espiritual, por decirlo así, ¿verdad? Se decía que los alquimistas se confundían mayormente que eran magos en su tiempo, ¿verdad? Pero no es así, solo eran científicos que aclamaban que sus descubrimientos eran más esotéricos, ¿verdad? Pero eso lo hacían también como forma de poder guardar sus conocimientos, ¿verdad? Porque entre alquimistas era bien meticuloso el ermitismo, ¿verdad? De tal forma que sus conocimientos los guardaban o los escribían por medio de la geometría mística, le llamaban ellos, o la geometría religiosa, mediante el cual formaban círculos con figuras como pentagramas, pentagramas, otras figuras geométricas donde depositaban su información por medio de fórmulas alquímicas para que sus conocimientos no fueran descubiertos por personas comunes o otros alquimistas, ¿verdad?
tendría que ser un alquimista de alto nivel para interpretar las fórmulas alquímicas, ¿verdad? Pero era muy difícil en su tiempo. Ahora bien, hablemos con respecto a la época oscura que se vivía en ese tiempo, en la Edad Media, con respecto al cambio, pues, o bueno, con respecto a la muerte de Jesucristo y el cambio de, o la transición del conocimiento desde la época clásica hasta la Edad Media, ¿verdad? Bueno, la alquimia no fue afectada por, bueno, en sí no fue afectada por ese cambio. ¿Por qué razón, verdad? Una de las tareas primordiales que en ese tiempo buscaban los alquimistas era crear metales en oro, ¿verdad? Entonces para los reyes en ese tiempo y para la iglesia era algo interesante, ¿verdad? Porque, o sea, como por orden político, ¿verdad? O por intereses creados, podemos decir, la iglesia y los reyes en ese tiempo, ¿verdad? Buscaban el oro, ¿verdad? Para aumentar sus riquezas, ¿verdad? Entonces, por ende, pues no había censura a los alquimistas sobre su conocimiento, es más, les incentivaban que investigaran, pero todo eso a nombre del rey y a nombre de la iglesia. O sea, es lo que digo, ¿verdad? Es el interés que tenía la iglesia, ¿verdad? Y lo que era el estatus social en ese tiempo, ¿verdad? Que ellos decidían qué conocimiento era bueno y qué conocimiento era malo. Pero el decir, el que buscaran la transmutación de metales en oro, eso no era un avance científico, sino más bien era enriquecer a los reyes y a la iglesia, ¿verdad? Porque qué extraño que en la época oscura o el oscurantismo le llamamos nosotros, la física no pudo surgir. ¿Por qué? Porque la física era intransigente e intrascendente en ese tiempo. No la llaman utilidad los reyes y la iglesia sobre ese conocimiento, es más, lo observaban como algo de herejía, pero bien ilógico. La alquimia era herejía su máxima expresión, ¿verdad? Pero qué extraño, no fue censurado ese conocimiento. ¿Pero por qué? Porque había intereses creados, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Mencionarles también, ¿verdad? Que igual, ¿verdad? Uno de los intereses de la iglesia, como bien se sabe, es portar oro, ¿verdad? Ya sea oro en los asientos de los papas, oro en su bastón, oro en la iglesia, ¿verdad? O sea, puchica, de verdad que había un gran cinismo de parte de la iglesia, ¿verdad? En permitir los estudios de la alquimia, ¿verdad? Y no los estudios de la física, pero bueno, ¿verdad? Que haga conciencia de cada quien en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, no estoy adjudicando que la alquimia sea una mejor ciencia que la física, igual ella se complementa, porque si nos ponemos a ver en la época moderna, las dos trabajan de forma relacionada. ¿Y cómo? Por ejemplo, ¿verdad? Hablaré de la física del estado sólido, la física de la materia condensada, que estudia con referencia a los materiales semiconductores, ¿verdad? Pero, o sea, la física es más superficial, en el sentido de que, utilicemos los materiales semiconductores, creamos elementos electrónicos para que estos estén integrados a la placa y creamos la tecnología para que esto nos ayude, ya sea en la vida cotidiana o en la misma investigación científica. Y bueno, aquí entra el papel de la química, vaya. La física se encarga de darle una finalidad a las sustancias o elementos químicos y la química se encarga de sintetizarlos y describir el comportamiento de los materiales. Por ejemplo, la química inorgánica trabaja con referencia a los elementos que no son orgánicos. Por ejemplo, la mayoría de los metales, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué? El germanio, el silicio, eh, por decirlo así, el oro, el cobre, todos los materiales que sean metales y semimetales o semiconductores, ¿verdad? Ellos tratan de sintetizarlos en laboratorios y crear los elementos, ¿verdad? Para el uso de la física, ¿verdad? Entonces, obvio, tienen relación las dos ciencias, ¿verdad? Trabajan de la mano. Una no es más importante que la otra, pero sí cabe recalcar para mi consentimiento
que tuvo un poquito más de stop la física en el oscurantismo que la química, ¿verdad? Que antes se llamaba alquimia, ¿verdad? Siguiendo con el video, pues la alquimia, a diferencia de la física, que después de la Edad Media tuvo sus saltos, pues la química tuvo sus saltos en la Edad Media. ¿Por qué? Porque todos esos experimentos, indirectamente, la búsqueda del oro, ¿verdad? Por medio de la transmutación de metales que ni siquiera eran derivados del oro, se crearon varios métodos químicos que hasta la vez hoy se utilizan en la química. Por ejemplo, la destilación, ¿verdad? Como parte de destilar los metales, ¿verdad? El baño de María, que antes los químicos lo utilizaban. Se creó un elemento nuevo que fue el mercurio en su tiempo, el amoníaco. O sea, se crearon diversos descubrimientos, diversos elementos que en ese entonces pues la alquimia estaba generando, ¿verdad? Pero siempre pues por indirectamente se creaba pues por la búsqueda de la piedra filosofal y de la transmutación de los metales en oro, ¿verdad? Bueno, en el caso de la búsqueda de la piedra filosofal era muy complicado, por decirlo así, si los alquimistas estaban ocupados con los reyes en tratar de transmutar metal en oro, ¿verdad? En sus tiempos libres lo utilizaban para la búsqueda de la piedra filosofal, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Aunque la verdad, pues en la historia no se supo que alguien tuvo éxito en la búsqueda de la piedra filosofal, ¿verdad? Aunque hubo un alquimista que se cree que tuvo éxito en su descubrimiento de la piedra filosofal, pues este alquimista tenía como nombre Bombasto de Paracelso de Van de Hoffenheim. O sea, el nombre era bien largo y bien extraño, ¿no? Se dice que él sí descubrió la piedra filosofal, pero no la descubrió como algo magnífico, así como lo cantaban hasta en algunas series como Full Metal Alchemist, que decía que la piedra filosofal podía traer de los muertos a la vida, que podía crear este materia sin dar algo a cambio, o sea, materia de la nada. Obvio, por la ley de la termodinámica y de la conservación de la energía, se dice que para crear algo necesitas un producto o sea, del mismo peso y de la misma masa para crear algo diferente. Pero con la alquimia, o sea, con la serie, o sea, como que las leyes, o sea, les valían las leyes científicas y las hacían a un lado. O sea, eso es imposible, ¿verdad? Pero vuelvo, retomando con los estudios de Paracelso, él fue un alquimista innovador. ¿Por qué? Porque él dio los cimientos de la medicina, ¿verdad? O la bioquímica, por decirlo así, ya que él creó un precepto que se dice que las plantas en sustancias mínimas compactadas, como ciertos elementos de la tierra, al combinarse, se podían tomar y esto podía mejorar y aumentar la calidad de vida de las personas. ¿No les parece algo familiar este concepto? Sí, es familiar, son las pastillas que nosotros tomamos. O sea, indirectamente él descubrió las pastillas y imagínense la antigüedad ya tenía ese conocimiento, o sea, en ese entonces las ciencias, bueno, la química tenía como una libertad de expansión que lograron preceptos que hasta este día pues se están utilizando, porque gracias a Paracelso tenemos lo que es las pastillas, ¿verdad? Puchi, que eso es una gran innovación que ha salvado hasta vidas por su descubrimiento. Bueno, eso sería lo que es el descubrimiento de la alquimia, ¿verdad? Para este video, bueno, para esta parte de la alquimia le voy a dedicar un video completo. Solo voy a resumirlo para hacer más corto el video. Y bueno, pues sigamos con las demás partes. Y siempre estén pendientes de los videos. Siguiendo con la historia, podemos observar que después de la Edad Media
la química se desarrolla de tal forma que ya se modernizó como ciencia, ¿verdad? No como una ciencia experimental, sino como una ciencia fáctica. Todavía tenía esa fama de los alquimistas, ¿verdad? Porque la química sí tuvo un pequeño problema, ¿verdad? La fama de los alquimistas hizo que el estudio de la química se opacara y que se creyera en un tiempo, en un momento, que la química no era ciencia debido a la alquimia, ¿verdad? Como la alquimia mezclaba lo que eran ciencias fácticas con esotería, ¿verdad? O sea, no se definía qué tipo de ciencia es, sino si era magia, si era esotería o si era una ciencia fáctica. O sea, eso le trajo consecuencias leves a la química, ya que eso le produjo que no la agarraran a nivel académico en serio, ¿verdad? Pero menos mal que se modernizó y se formó lo que es la ciencia química. Bueno, después de los avances de la química que fueron importantes para llevar a cabo las experimentaciones, uno de los primeros avances que dio la química como ciencia formal fue estableciendo ¿qué? Modelos y leyes con respecto a los gases, ¿verdad? Las gases nobles. Entonces se creó las técnicas de medición por medio de la creación de tres leyes fundamentales de los gases, donde intervienen las variables como presión, temperatura y molaridad, ¿verdad? Y dentro de estas leyes están tres autores que realizaron posible dar el primer salto de la química como ciencia formal. El primer nombre es la primera ley es la ley de Boyle-Mariette, la segunda ley de Charles y la tercera ley de Gay-Lussac. O sea, no van en un orden, ¿verdad? Aquí solo he mencionado las leyes, porque, o sea, es irrelevante es decir la ley uno, ley 2, ley 3, porque dependiendo de la variable que esté en ecuación, esa es la ley que se va a utilizar, ¿verdad? Por eso que es indiferente esta situación, ¿verdad? Pero esto es muy importante, ¿verdad? Ya que por medio de esta experimentación ya se dio un salto a la ciencia química de una forma importante, ¿verdad? Ya que el tener conocimiento de que los materiales o los gases se comportan como un fluido, pero estos a la vez tienen cambios debido a su presión y debido a la temperatura, pues fue muy importante, que tal vez no se ve en este tiempo, ¿verdad? Así que, bueno, ¿de qué me sirve conocer esas propiedades de los gases? No, esto se va a ver en lo que es en química, pero ya en la química moderna. Tal vez aquí no tiene mucha importancia, pero en química moderna ustedes van a entender cuál es la importancia de las leyes de los gases nobles, ¿verdad? Bueno, pues siguiendo con la historia de la química, después del descubrimiento de la ley de los gases nobles, entramos a la definición de la química en el campo experimental. Bueno, aquí pues orgullosamente y que la química se lo merece, ya es una ciencia experimental, ¿verdad? Al fin, ¿verdad? Ya pasó solo a ser una ciencia fáctica, sino a una ciencia experimental, por todos sus aportes que se están dando, pues, en pro al desarrollo de la humanidad, ¿verdad? Bueno, uno de los aportes de este siglo, en el siglo XVIII, fue el descubrimiento de Lavoisier sobre el descubrimiento del oxígeno, ¿verdad? Esto fue muy importante, ya que es un elemento que está en nuestro ambiente un porcentaje de un 80 o 90% en el ambiente, no sé si estoy equivocado, ¿verdad? Pero que es uno de los elementos importantes que genera la vida en la Tierra, ¿verdad? Aparte de eso, sentando finalmente los pilares o fundamentos de la química moderna. O sea, yo mencioné en la guía expositiva anterior que esto, como yo menciono,
estos descubrimientos no son de gran importancia en esa época o en ese siglo, sino que todos estos conocimientos ya se van a aplicar de una forma más exigente y directa en la química moderna, la verdad. Aparte de eso también, pues gracias a los estudios de Lavoisier, con referencia a los fenómenos de la combustión, entró una de las eras más importantes de la humanidad, que fue la era industrial, ya que se cimentó pues el uso de sustancias que puedan generar combustión para lo que es el movimiento de las maquinarias, ¿verdad? Por ejemplo, la revolución francesa, la revolución industrial en Francia, pues tuvo mayor impacto gracias a estos descubrimientos, ¿verdad? Y estos conocimientos europeos, pues, se llevaron a, bueno, todos los países de Norteamérica, Sudamérica. Entonces, de ese momento ya comenzamos a observar un desarrollo industrial debido a la experimentación por medio de la combustión de los materiales. Y también, pues, uno de los descubrimientos importantes, el haber descubierto, perdón, la existencia del oxígeno. Bueno, siguiendo con el video, perdón, y ya la parte final de este, ¿verdad? Hablaremos del inicio de la química orgánica. Este punto es otro punto de inflexión muy importante de la química. ¿Por qué? Porque ya la química comienza a generar sus ramas, o sea, definir un concepto de que existe sustancias orgánicas y sustancias inorgánicas, ¿verdad? Bueno, mientras se está generando lo que es la revolución industrial, ¿verdad? Y después de comprender un 80% los aspectos de la combustión, ¿verdad? Entonces, en esos procesos y toda esa concepción química del conocimiento puro de la química, se creó un movimiento llamado el vitalismo, ¿verdad? Que es la distinción entre lo que es la materia orgánica y la inorgánica. Bueno, esta teoría asumiría que la materia orgánica solo pudo ser producida por los seres vivos, atribuyendo este hecho a una vitalis o inherente, o sea, decir que esta ley es un precepto universal inmutable que no se puede cambiar, o sea, decir que la materia orgánica solo puede generarse o puede crearse por medio de elementos que generan la vida, ¿verdad? O por ejemplo, ¿qué? Productos que están relacionados con la vida en la tierra y que se intervienen en los seres vivos en toda su expresión máxima, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Esto también genera una cierta dificultad de obtener materia orgánica a partir de precursores inorgánicos, o sea, decir, voy a obtener materia orgánica de sustancias no orgánicas, por ejemplo, de los metales. O sea, pero aquí hay una cuestión que se tiene que tratar, ¿verdad? Ya cuando ustedes como estudiantes o como técnicos que ya estén estudiando en la guía de la química y estén entrando en la química orgánica e inorgánica, podrán descubrir que algunos minerales o metales nuestro cuerpo lo tiene y que son también de forma importante para sintetizar el metabolismo del cuerpo. Esto no significa que los metales pasan a ser sustancias orgánicas, no, son siempre inorgánicas, pero pues que pueden contribuir o bueno, pueden contribuir al desarrollo de la vida. Por ejemplo, vaya, nosotros en nuestro cuerpo tenemos ciertos metales que están, o sea, en menor cantidad a diferencia de los elementos traza que originan la vida, ¿verdad? Pero es muy importante recalcar que sí, algunos elementos orgánicos contribuyen a la vida, más bien que no son orgánicos, son inorgánicos. Bueno, pues esto sería todo con el video, ¿verdad? Espero que sea de gran ayuda. Y igual darle gracias a Librería y Papelería Diversa por permitirnos hacer
todo este material. También pues por medio de el uso de los libros de la librería para hacer estos videos, por ejemplo, los libros de primero, segundo año de bachillerato, de servicio educativo, la química general de Chan, que nosotros, bueno, que la librería la tiene, ¿verdad? Para ayudarnos a la base del conocimiento, ¿verdad? También mencionar que la parte filosófica y la parte autocrítica es por parte de su lector, ¿verdad? O del autor del video, ¿verdad? Puede en cierto aspecto diferir en el conocimiento y en los comentarios que cada quien tiene, ¿verdad? Este video no trata de dañar la sensibilidad de las personas, sino que ser más objetivo en tratar los temas, ¿verdad? Yo en mi caso como persona, cuando yo hablo de ciencias naturales o hablo áreas de la ciencia, ¿verdad? Yo no involucro lo que es religión, pero sí le doy autocrítica. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron el video anterior de la física, a diferencia de la química, tuvo un poquito como más tropiezos, perdón, en su evolución. En cambio, la química, como por, pero como por tener intereses de los reyes en buscar el oro, ¿verdad? En los alquimistas, o sea, literalmente no tuvo tropiezos como la física, pero son temas pues que lo vamos a hablar en un video que ya hablaremos más aspectos filosóficos de lo que pasó en el oscurantismo, ¿verdad? Pero bueno, pues al terminar le doy gracias a todo el público por estar viendo nuestros videos y lo hacemos pues con mucho cariño, ¿verdad? Ya que ustedes se toman la oportunidad de verlos, ¿verdad? Y nosotros por ende pues lo respondemos así en nuestros videos. Igual, ¿verdad? Le agradecemos a todos nuestros aliados y a Divetec por hacer todo posible. Muchas gracias.